es Madame Web y qué relación tiene con Spider-Man? Además, un personaje que ha cobrado suma importancia, sobre todo porque se va a hacer una película sobre ella. Y es que Sony empezó a grabar en julio de este año una película de Madame Web protagonizada ni más ni menos que por Dakota Johnson, donde saldrán otras actrices y actoras conocidas. Y se pretende, de momento, aunque ya ha cambiado la fecha de estreno, ya sabéis cómo van estas cosas, se pretende que se estrene en otoño del año que viene. El caso es que Madame Web es una mujer llamada Cassandra Webb, que por desgracia nació ciega, pero no solo eso. Sino además contrajo una enfermedad neuromuscular llamada miastenia gravis. Y eso que hacía que no se pudiera mover y tal, y fue su marido quien le preparó toda esta instalación para ayudarle que tuviera un soporte vital y demás, que además tenía pues esta forma de araña. Y diréis, bueno, ¿esta mujer qué hace con esto? Bueno, pues lo que pasa es que por contra, esta mujer es bastante poderosa. Tiene habilidades psíquicas, como por ejemplo telepatía y clarividencia. O sea, puede ver el futuro. Es más, también se puede proyectar astralmente, entre otras cosas que ha hecho. ¿Qué relación tiene con Spider-Man? Pues bien, en un comienzo ha ayudado en Spider-Man en muchas ocasiones, o sea, porque, bueno, Peter no confiaba, evidentemente, Spider-Man es un hombre de ciencia, no confiaba en este tema de la clarividencia y tal. Sin embargo, cuando el Daily Bugle fue asaltado por unos criminales y demás y un editor fue secuestrado, fue ella quien le ayudó a encontrar y además luego se presentó en su casa y le dijo, sé perfectamente que eres Spider-Man, toma ya, pues no te queda claro. Otro que final de regalo, esto lo voy a hacer ahora a partir de ahora, haceros regalitos sorpresa al final de los vídeos, solo comentaros que Madame Web es ni más ni menos que la abuela de la cuarta Spider-Woman, Charlotte Whittaker. ¿Quién es Madame Web? Mejor conocida como Cassandra Webb, nació en Salem, Oregon y conforme fue creciendo descubrió sus habilidades psíquicas, las cuales compensaban su ceguera que tuvo desde bebé. Por estas habilidades se convirtió en una medium profesional. Décadas después se vio afectada por una enfermedad degenerativa que no le permitía usar su cuerpo, por lo que se conectó a una máquina que suplía las funciones vitales de su cuerpo. Un día, usando sus poderes psíquicos, descubrió que Peter Parker era Spider-Man, siendo a partir de ese momento una gran aliada para el trepamuros. Tiempo después, Madame Web fue secuestrada y torturada por Anna Kravinoff. Todo esto para ayudarla a derrotar a Spider-Man y así resucitar a Kraven. Por desgracia, al no salir bien el plan, le cortaron la garganta y en el último momento de su vida, le transfirió sus poderes a Julia Carpenter, dejándole así el manto de Madame Web. Sus poderes son telepatía, proyección astral, alteración mental, clarividencia, capacidad de transferir sus poderes y cuenta con una gran conexión a la red de la vida y el destino. Dakota Johnson hoy decidió amanecer diciendo la verdad. Después de haber hecho Madame Web, Dakota Johnson ya no está tan convencida de hacer películas de superhéroes. Pero más allá de solamente decir que no le gustó la experiencia de haber hecho estas películas, Dakota Johnson está diciendo varias verdades alrededor de la industria de las películas de superhéroes. La actriz como tal no está atacando para nada las películas de superhéroes, pero sí está diciendo que estas grandes películas están hechas por decisiones de comités y que el arte no funciona bien cuando está hecho por comités. Ella expone que las películas no deberían hacerse basadas en algoritmos o en números, sino que deberían hacerse con un equipo creativo que quisieran hacer una película bien. Incluso agregó que el público es inteligente, pero los ejecutivos piensan que no lo son. E independientemente de si se la pasó bien o no haciendo Madame Web, está diciendo muchas verdades, porque claramente las películas de superhéroes actualmente están colgando de un hilo, principalmente porque se están pensando en cuestiones monetarias para poder hacer todos estos productos, porque los ejecutivos están más preocupados por ver cuánto le van a sacar de dinero en taquilla que qué tanto les va a gustar a la gente. Un ejemplo de ello es el próximo estreno de Deadpool contra Wolverine, que básicamente ya tiene la taquilla asegurada simplemente por existir. Pero también sabemos que esta combinación de Deadpool con Wolverine está sucediendo porque los ejecutivos saben que nosotros vamos a ir a verlas para ver a esta dupla en la pantalla. Dakota Johnson no está diciendo nada más que verdades. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? Déjamelo en los comentarios. Todo lo que tienes que saber antes de ver Madame Web. En primer lugar, esto no pertenece al UCM, no tiene nada que ver con Marvel Studios. Aunque con el multiverso todo es posible y puede que al final se conecte con Marvel Studios, esto pertenece al universo cinematográfico de Spider-Man de Sony, con lo cual solo guarda relación con Venom, Morbius y quizá Kraven el Cazador en un futuro. Y puesto que parece que la trama de la película es anterior a las otras, no hace falta ver nada para entenderla. Dicho esto, ¿quiénes son estos personajes? Primero tenemos a Cassandra Webb, Madame Web interpretada por Dakota Johnson, un personaje que puede ver el futuro y que va a ser la trama central de la película. En contraposición tenemos al villano, Ezekiel Sims, no Spider-Man. Aunque sí tiene poderes arácnidos y aunque en los cómics es ligeramente diferente, parece que aquí está empeñado en cazar a las Spider-Woman. La primera de ellas es Julia Carpenter, interpretada por Sydney Sweeney. Aunque en los cómics fue la segunda en llamarse Spider-Woman, realmente se la conoce como Arachne, y en los cómics acaba convirtiéndose en Madame Web.
La segunda Spider-Woman es Mattie Franklin, que en los cómics es la sobrina de Marla, la esposa de JJ Jameson. La tercera sería Anya Corazón, Araña, interpretada por Isabela Merced. Sus poderes tienen un origen místico y también se la ha conocido como Spider-Girl. Por último, también puede que aparezca Ben Parker. Sí, el tío Ben. Y es eso lo que hace pensar que esta película sucede en el pasado. Sabiendo esto y que vamos a tener una película llena de acción y de saltos temporales, solo nos queda ir al cine y ver qué nos cuentan. Y como no, también seguirme para no perderte nada. 5 cosas que no sabías sobre Dakota Johnson. Número 1. En su momento fue hijastra de Antonio Banderas. 2. Su abuela materna es Tippi Harden, la protagonista de Pájaros, película de Alfred Hitchcock. Número 3. Su debut en cine fue a los 10 años de edad. Fue en la película Crazy, Alabama. 4. Durante su adolescencia lamentablemente sufrió acoso escolar o bullying. Número 5. Estudió toda su infancia en casa debido al trabajo de sus padres. Ella estudió en casa o en los sets de grabación. ¿Sabías que Madame Web, la actriz que protagoniza la película como Cassandra Webb, Dakota Johnson, ha confirmado para una revista que la historia que leyó en el guión inicial que le ofrecieron cambió en muchos aspectos a la que se grabó finalmente? Como lo escuchas, la actriz ha contado ya que tanto ella como sus compañeras, como Sydney Sweeney, se sorprendieron al darse cuenta que lo que grababan no era la versión original que habían leído anteriormente. Y aunque no ha revelado cuáles fueron tales modificaciones, solo comentó que fueron cambios bastante drásticos. Madame Web es la nueva superheroína de Sony Marvel y aquí te van 5 cosas que tienes que saber de este nuevo personaje. Es un spin-off dentro del universo de Spider-Man, donde veremos a Dakota Johnson como Madame Web, una paramédica y medium con la habilidad de ver el futuro. Y ella no es el único nuevo personaje, porque también vamos a ver a Spider-Woman, interpretada por Sydney Sweeney, y quién sabe, tal vez en un momento se cruce caminos con el mismísimo Spider-Man. En este universo que se sigue expandiendo hay un giro. Madame Web no obtuvo sus poderes como Spider-Man con una picadura de araña, sino que ella es mutante y de hecho en los cómics también se involucra con los X-Men. Y es considerada como la mutante más poderosa fuera de los X-Men, porque tiene poderes psíquicos, puede hacer proyecciones astrales, ver el futuro, telepatía. Y por último, creció ciega y con una enfermedad degenerativa que es importante para su personaje, y se dice que estas limitantes le permitieron abrir sus sentidos y sus poderes de otra manera. ¿Qué más nos va a dar Sony Marvel con estos derechos que tienen del universo de Spider-Man? Se está poniendo interesante. ¿Acaso conoces quién es Madame Web? Debutando en el número 210 de Amazing Spider-Man, Cassandra Webb es una mutante que debido a los efectos secundarios de una enfermedad neurológica conocida como miastenia gravis, se vio obligada a permanecer en un sistema de soporte vital donde desarrolló poderosas habilidades psíquicas que usó para convertirse en una medium reconocida. A través de esto último fue como Madame Web tuvo su primer contacto con Spider-Man, quien a pesar de no creer inicialmente en sus destrezas, acudió a ella en un par de ocasiones por la necesidad de localizar a unos criminales. Sin embargo, la vida de Cassandra dio un cambio drástico por un allanamiento de parte de Juggernaut, quien al desconectarla de su soporte vital por la búsqueda del apoderamiento de sus habilidades, provocó que Madame Web quedara en estado de coma y olvidara la identidad secreta de Spider-Man que recientemente había descubierto. Si bien con el tiempo recuperó sus facultades, la edad avanzada de Web empezó a pronosticar su muerte inminente, creyendo que esto quedaría arreglado con la participación en un ritual de Norman Osborn conocido como la Reunión de los Cinco. Cassandra buscó la ayuda de Spider-Man para que obtuviera una de las reliquias necesarias en dicho ritual, las cuales dotarían o condenarían a los miembros con absoluto poder, conocimiento, inmortalidad, locura o muerte. Aunque en apariencia Cassandra fue condenada a la muerte, en su regreso en el volumen 3 de Spider-Woman se dio a entender que recibió la inmortalidad debido a que tuvo un considerable cambio en su aspecto. En esta historia, Madame Web estuvo involucrada con las Spider-Woman de Jessica Drew, Julia Carpenter y Mattie Franklin debido a que su sobrina Charlotte Wither había sido dotada de habilidades por el Dr. Octopus que consistieron en absorber las de las heroínas antes mencionadas. Si bien lograron derrotarla, Charlotte enseguida desvió la telepatía de su tía y la hizo volver a envejecer en el proceso. Afortunadamente, con la ayuda de Spider-Man y Mattie Franklin, Webb logró drenar el poder de Charlotte y regresó de nuevo a su joven apariencia.
Con el paso del tiempo, Cassandra evidentemente volvió a envejecer y siguió ayudando a Spider-Man en algunas ocasiones hasta que en los eventos de Grim Hunt fue asesinada por la esposa de Kraven el Cazador, Sasha Kravinoff, quien la obligó a transferir sus habilidades a Julia Carpenter para que se convirtiera en la nueva Madame Web. Si bien en años recientes regresó de la muerte por una clonación del chacal, Cassandra enseguida volvió a morir debido a la degeneración celular de su nuevo cuerpo, la cual había sido provocada por no tomar unas píldoras que garantizaban la lealtad hacia su creador. Síguenos para más curiosidades y contenido sobre Madame Web. Ok, acaba de salir la nueva película de Madame Web con Dakota Johnson y les voy a dar la opinión que ustedes tienen que saber, porque hay muchas personas allá afuera que te van a mentir, pero es la mejor película que ha salido desde Morbius, yo creo, del universo cinematográfico de Sony. Durante la película hay varias actuaciones y está la historia escrita y tiene viajes en el tiempo y además hay mujeres. Que si conecta con otras películas, pues conecta consigo misma y al mismo tiempo no. ¿Saben? Definitivamente una película que tienes que ver en cines y si no, vela en la tele y si no, no la veas. Ahora, está basada en los 2000, como el 2003. Eso significa que de repente escuchas una canción de Britney, pero eso no quita que de repente escuches canciones de los 80. Y algo que sí tengo que decir es que la actuación de Dakota Johnson... ¿Qué más les digo? Madame Web, una película yo creo que la película más importante que ha salido hasta ahorita de Marvel en el 2024. Una película con color, superhéroes y además efectos especiales. Ah, y que no se me olvide decir que está basada en los cómics. Gracias. ¿Quién o qué es Madame Web y qué relación tiene con Spider-Man? Madame Web, también conocida como Cassandra Web, es una mujer con poderes de clarividencia, o sea que puede ver el futuro. Esta, como consecuencia de un problema de salud, quedó ciega y postrada en una silla, pero es gracias a esto que sus poderes de precognición se ven aumentados. Madame Web es un personaje que usualmente ayuda a Spider-Man a prevenir y detener eventos peligrosos, ya que esta está conectada con la llamada Red de la Vida y el Destino, una construcción que funciona como modelo del multiverso, la cual permite viajar a través de las diferentes realidades. Un concepto que vimos más o menos representado en Across the Spider-Verse. La Red de la Vida es una fuerza que ata a todos los tótems arácnidos de cada realidad y también es quien dota de sus poderes a dichos avatares. En la película de Madame Web veremos una versión mucho más joven a la que varios estamos acostumbrados y según insiders la trama girará en torno a cómo Cassandra debe de asegurarse que el nacimiento de Peter Parker ocurra. En muchos cómics se deja en claro que el nacimiento de Peter, así como que este se convierte en Spider-Man, es un punto importante en diferentes universos y todo parece indicar que este no será la excepción. El villano, Ezekiel Sims, buscará evitar que la existencia de Spider-Man suceda y dependerá de Madame Web y su equipo de Spider-Womans detenerlo y proteger la vida del que algún día será el héroe que salve a todos. La película de Madame Web se estrena este jueves 15 de febrero. Madame Web resumida en 3 puntos. Número 1. En toda la película no pasa nada relevante. Lo único que vemos en toda la película es a Cassie teniendo 20 visiones por minuto y tratando de salvar a unas adolescentes que no conocía, ya que un hombre las quería desvivir porque él también tuvo una visión donde esas adolescentes lo desvivían a él. O sea, de por sí esta premisa suena ridícula y aburrida, ahora imaginen ver esto durante 2 horas. Número 2. Estas películas de Sony no funcionan. Sony lleva intentando formar una especie de universo con sus películas desde el 2016 con la escena postcréditos del buitre, pero el problema no es que no hayan juntado a todos los personajes, sino que la mayoría de sus películas como Morbius y esta de Madame Web han resultado en películas que no proponen nada, que son una pérdida de tiempo y que terminan siendo un meme. Número 3. Desperdiciaron a Madame Web. A pesar de que en esta película Madame Web no hizo nada, la realidad es que es un personaje muy importante en el mundo arácnido y en esta película no explicaron mucho sobre su historia. Sin embargo, creo que en un futuro sería muy bueno volver a verla y ojalá que ahora sí la veamos teniendo más importancia. ¿Sabías que en Madame Web, en los últimos momentos de la película reciclan una toma de Spider-Man 2 de 2004? Sí, Sony quería ahorrar un poco de dinero y decidieron usar esta toma de sus archivos. Aunque no es la primera vez que Sony hace esto, en la película de Life también reciclaron una toma de Spider-Man 3 para esa película. Día 1 dando curiosidades arácnidas hasta el estreno de Madame Web, o hasta que Sony me quiera pelar y me invita a la premiere.
La talentosa mujer Joanne Lee, esposa de nuestro queridísimo Stan Lee, fue la encargada de prestar su voz para la primera adaptación animada que hubo del personaje de Madame Web. Esto ocurrió en la serie animada que se estrenó en los 90s. Cabe resaltar que el personaje de Madame Web en esta serie específicamente tenía un rol más protagónico, siendo una guía moral para Peter y ayudándolo a convertirse en su versión definitiva. ¿Creen que veremos algo similar una vez que el universo de Sony y el MCU se conecten? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en la próxima, arácnidos. Por cierto, para ser más constante solo voy a subir estos datos lunes, miércoles y viernes, así que los demás días espero tener más contenido ya que estoy chambeando y la vida de adulto es muy difícil. ¡Adiós! Le dieron un guión falso. Después de que, para sorpresa de nadie, la película de Madame Web haya sido destrozada por la crítica, la actriz Dakota Johnson salió a decir que el guión que le entregaron al momento de ofrecerle el papel era completamente diferente a lo que terminó grabando. Y todos sabemos que las películas suelen reescribir sus guiones, pero partes muy específicas, no toda la cinta. Aquí es donde me pregunto hasta dónde tendrá el valor de llegar Sony con tal de mantener los derechos de Spider-Man. Ya tuvimos Venom, Morbius, Madame Web, se viene la película de Kraven y a día de hoy no ha aparecido Spider-Man en ninguna de ellas. Es simplemente ridículo, en verdad. No sé quién toma las decisiones en Sony, pero tienen que despedirlo. Sony, para ya. ¿Quién es Madame Web? Bien, os voy a explicar quién es en los cómics, evidentemente. De momento con la película se parecen los poderes y poco más, pero ahora os cuento. Y esperad a ver la relación que tiene con este tío. Madame Web aparece por primera vez en los cómics y este es el aspecto que tiene. Es esta anciana que no puede mover los pies y que además se ciega. Pues aparece en los cómics de Spider-Man porque justamente le ayuda a detener a ciertos criminales. Al primer momento, Spider-Man es algo, digamos, que no se cree estas cosas. Dice, hombre, me cree que una tía vea el futuro. Pero claro, ver gente resucitando, monstruos gigantes, claro, eso sí. El caso es que luego ya se la cree totalmente porque le ayuda a resolver varios crímenes y a salvar a ciertas personas justamente en el último momento gracias a sus poderes. Ella se llama Cassandra Webb, pero ¿cuál es su origen? Pues bien, resulta que de pequeña ya nació con un problema neurológico que la dejó en el estado que está y ciega, pero a cambio le dio los poderes de poder ver el futuro. Tiene otros poderes como proyectarse, por ejemplo, astralmente. Puede alterar las mentes de las gentes que tiene alrededor, pero agarraos con este último poder. Cirugía psíquica. Toma ya. Cirugía psíquica. Dime tú en qué seguro encuentras cirugía psíquica. Pues eso, que puede ayudar a otras personas que tienen algún tipo de problema haciéndole cirugía psíquica. Dejémoslo ahí. El caso es que ella iba ayudando a los superhéroes y tal, luchando contra el mal. Hasta ahí todo guay. Hasta que sucede esto, la reunión de los 5. En esa reunión tenemos a 5 personajes, hay 2 que no conocemos, tampoco vale la pena nombrarlos, pero 3 que sí. Uno de ellos es Madame Web, luego tenemos ni más ni menos que a Mattie Franklin, una de las Spider-Womans que vistes en el tráiler. Y también está Norman Osborn. ¿Qué hace esta gente? Pues bien, han encontrado 5 reliquias que parece que si las reúnes les va a dar a cada uno de ellos un tipo de poder. Les dará conocimiento, les dará poder, les dará inmortalidad. El problema es que eran regalos envenenados. Y como veremos más adelante, lo que era poder era locura y lo que era inmortalidad era muerte. Pero oye, le viene bien porque rejuvenece. Y esta es Madame Web a partir de entonces. Sigue estando ciega, sí que va con su traje, puede caminar, es más joven y puede ayudar. Sobre todo ayuda a Mattie Franklin y también le pide ayuda a Julia Carpenter. Julia, que también aparece en el tráiler que visteis. El caso es que Madame Web ha tenido una nieta que también se convierte en Spider-Woman, pero que ha caído en la influencia de Doctor Octopus. Así que Mattie Franklin y Julia Carpenter la ayudan y forman un equipo de Spider-Womans. A partir de ahí se irán relacionando y tal, hasta que un día la familia de este señor entra en juego y su mujer quiere resucitarlo. Para eso necesita la sangre de Spider-Man, para hacer un ritual. Así que secuestra a Madame Web y la obliga a trabajar para ella para conseguir Spider-Man y tal. Ahí se tuerce todo muy mal. Sí que lo resucitan, pero al final lo que hace ni más ni menos que la mujer de Kraven de Hunter, que se llama Sasha, es cortarle el cuello a Madame Web. Y la mata. Madame Web muere, pero antes de morir, oh sorpresa, transfiere sus poderes a ni más ni menos que Julia Carpenter, que se convierte en la nueva Madame Web. Ya sabéis que luego nadie estaría muerto mucho tiempo y Madame Web sería resucitada ni más ni menos que por Jackal, también conocido como la Araña Escarlata, Ben Reilly, etc. Ahí al final todo queda en familia.